espacio a máxima velocidad. Las redes lo amplifican, haciendo llegar a todo el planeta. Radio Sónica. Radio Sónica. El Arranque, donde todas las voces se pueden escuchar. El Arranque, diversidad de opinión para que saques tus propias conclusiones. Hernán Rossi está con nosotros en los estudios de Radio Sónica, es legislador mandato cumplido en estos momentos, es presidente del Instituto Levenson, instituto que él mismo fundó allá hace 12 años, es un instituto de pensamiento y de formación técnica. Hola Hernán, ¿cómo andás? Buen día. Hola Maxi, hola a todos, ¿cómo están? Gracias por venir nuevamente a Radio Sónica. Con gusto. ¿Me contás en qué estás en estos momentos? ¿Qué es el instituto que fundaste allá hace algunos años? Bueno, el instituto, cuando lo fundamos, tenía que ver con reconciliar al radicalismo con la sociedad civil. Era un momento difícil del partido. Los jóvenes, fundamentalmente, que era lo que nosotros representábamos en ese momento, o partían, o se iban a otro partido, o se iban a su casa, y nosotros encontramos en el instituto una herramienta para contenerlos, a partir de la formación, de la capacitación, de la discusión, y vincularnos además con la sociedad civil. Fue exitoso, fue una experiencia exitosa que desarrollamos durante muchos años. Muchos líderes jóvenes actuales del radicalismo pasaron por las aulas virtuales del instituto y de alguna manera siguió funcionando. Yo dejé de presidirlo hace 4 años para asumir como legislador porteño. Luego de esos 4 años de experiencia en la legislatura, me parecía que era el lugar ideal, no solo para retomar aquel trabajo que habíamos realizado en el pasado, sino para poder seguir desarrollando algunas cuestiones en lo que tiene que ver con la Ciudad de Buenos Aires, que llevé adelante desde la legislatura y que es un buen lugar este instituto de pensamiento, de formación, pero además de monitoreo de políticas públicas. Eso te iba a decir, es para controlar también un poco lo que se está haciendo y poder sumar alguna idea o sumar ideas o cambiar cosas que se creen que se están haciendo mal. Sí, el control es importante. El control además debe ir siempre acompañado, por supuesto, de propuestas. Nosotros queremos decir qué cosas están haciéndose mal desde el Ejecutivo porteño, pero siempre queremos también proponer alguna alternativa y decir fundamentalmente cómo lo haríamos nosotros, ¿no? Me imagino que qué cosas se pueden estar haciendo mal, pueden estar apuntando a la educación, pueden estar apuntando tal vez a la salud, los hospitales públicos. ¿Por qué lado van? Yo creo que donde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la administración de Rodríguez Larreta, más agua hace, es en todos los temas que tienen que ver con la inclusión fundamentalmente, ¿no? Entonces estos temas que vos tocás, la salud, la educación, son temas muy sensibles. Se viene el invierno, la gente en situación de calle es un tema que nos va a preocupar y mucho, ya estamos trabajando en eso, y queremos, insisto, ofrecer cifras claras, rigurosas, y al mismo tiempo ofrecer algunas estrategias de políticas públicas como para resolver. ¿Cuánta gente hay en situación de calle hoy en la ciudad? Bueno, de Buenos Aires? lo estamos estudiando, estamos trabajando con algunas cátedras de trabajo social para ver de qué manera podemos tener un número riguroso, porque esto no aparece en ningún lado. El paisaje va cambiando, sí, ¿no? El paisaje va cambiando, pero parece que uno le presta más atención en el invierno. ¿Se ve más o soy yo el que ve más? No, se ve más. Porque a mí me da esa sensación. No, pero se está viendo más, y es una problemática que además la Ciudad de Buenos Aires tiene los recursos como para resolverlo. Yo siempre hago hincapié en esto. Por eso esto es una cuestión de prioridades, es en dónde decidimos gastar. A lo mejor podríamos decidir gastar un poco menos en obra pública, que a mí me parece muy bien que se gaste en obra pública, también lo queremos controlar, no siempre se gasta bien. Vemos algunas plazas que se hacen nuevas demasiado seguido, ¿no? Me parece que se podría hacer una vez y que duren un poco más de tiempo, ¿no? Es una crítica que los vecinos lo plantean mucho también, que se repavimenta 3 veces o se hacen vereda 3 veces. Ayer pasaba de casualidad por Avenida Córdoba frente a la Facultad de Ciencias Económicas y vi que la plaza que está allí frente, la Plaza Hussein, una vez más está toda rodeada, haciéndose de nuevo, y es una plaza que fue reinaugurada hace un año. Sí, un año, sí. Entonces esta metodología de hacer y volver a inaugurar y volver a romper para volver a hacer, con los recursos de todos los porteños, es algo que nosotros queremos denunciar, pero con rigurosidad. Por eso son todas cosas en las que vamos a trabajar.
Y volviendo al tema de la situación de la gente en situación de calle, volviendo al tema de la salud, volviendo al tema de la educación, bueno, gastemos bien la plata, porque la ciudad de Buenos Aires es una ciudad rica. Incluso cuando el país no está bien, si comparamos los recursos que tiene la ciudad para afrontar este tipo de cuestiones con otras jurisdicciones provinciales, es enorme la diferencia que existe. Entonces hay una mayor responsabilidad ética por parte de los gobernantes de cómo gastar la plata cuando la plata es tanta. Marcelo. Y te hago una pregunta, porque buen día, ¿no? Antes que nada. Buen día. Porque hablabas de esto de volver a hacer obras, ¿no? Volver a hacer plazas, repavimentar, y Buenos Aires es una ciudad rica. Si es una ciudad rica, ¿por qué tenemos impuestos tan altos? Yo vivo en la ciudad de Buenos Aires, pago una barbaridad y a mí los impuestos no me los baja nadie. Bueno, eso es un tema que se puede discutir, porque la ciudad de Buenos Aires aumenta los impuestos, se endeuda además en el exterior, es una ciudad cuya deuda ha aumentado. Hay mucho déficit fiscal también. Hay mucha administración pública en la ciudad de Buenos Aires, inmensa, ¿no? Bueno, yo en realidad siempre creo que el Estado, yo no lo evalúo tanto por si es grande o es chico, lo evalúo por si es eficaz o no lo es. Me parece que en este caso es grande y es ineficaz, entonces eso es muy malo. Podría ser grande y ser muy eficaz. Y necesitamos, la pregunta sería igual si necesitamos un Estado tan grande. Creo que todo eso forma parte del análisis y de la evaluación. Te cuento una cosa, no sé si es campo de estudio de ustedes. El otro fue hacer un trámite al registro que es nacional en realidad, pero no le quiero cargar las tiendas al pobre Larreta, pero vale igual. Registro nacional de propiedad inmueble. El propiedad inmueble de Belgrano y casi 9 de julio. Llegué, 3 personas en la primera mesa. Decía información. Entonces fui a decirle, perdón, necesito hacer un trámite. No, acá no es allá. Fui al otro, 3 personas. Me dieron un papelito. El papelito me mandó a otro. Hasta ahí voy 3, 6, 9. 3 personas más en el otro cuando me dio el papelito y recién ahí pasé a uno que me atendió. Había 4 boxes, no había nadie atendiendo. Había en los boxes había una persona sola. Y después de ahí me hicieron el trámite y fui a otro papelito más. Tal vez me puede corregir Germán, pero 20 personas para hacer un trámite que se puede hacer por una computadora. Los registros de propiedad inmueble tenían que pasar también a la ciudad de Buenos Aires, o estoy equivocado. Sí. O deben pasar ahora con la autonomía. Es una de las competencias que tiene que pasarse. Cuando llego a la empleada. Todavía no se pasó. No se pasó, debería pasarse. Llego a la empleada, la primera cosa que veo detrás de la empleada es un cartel gigantesco que decía: no a la productividad, no al presentismo. Entonces le digo, perdón, ¿qué es el cartel ese? No, productividad y presentismo. No, porque la productividad, le digo, perdón, me acaban de atender 15 personas para dar un papel, una cosa que yo puedo sacar un trámite por internet y hacerlo con un código de barras. No, vos querés reachicar el Estado, no sé qué, no sé cuánto. Le saqué una foto para subirla a Twitter del cartel y me dijo, cuídate, porque acá hay muchos se lo pueden tomar a mal. No, pero además está bien. Yo quiero profundizar un poco el tema esto del Estado grande, el Estado chico, el Estado eficiente o ineficiente. A lo mejor allí donde no hace falta empleado público, está faltando en otro lugar. El tema que seguimos tomando el Estado de manera segmentada, con compartimentos estancos, los gremios no aportan demasiado, ¿no? Claramente ese tipo de carteles hablan también de la calidad de los representantes del gremialismo que tenemos. Digo, hay un montón de cosas en las que trabajar. Creo que en buena medida también hay cosas que son culturales. Nosotros lo que queremos es obtener datos en los cuales se puedan creer, datos rigurosos, y proponer modificaciones no en contra de nadie, mucho menos en contra de los trabajadores. Nunca nos van a encontrar en ese... Una investigación en el Reno sería interesante hacer en la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires. En Reno, donde va todos los que están muchos sumariados o sin asignación, ¿no? Claro. ¿Cuánta gente hay? 10.000 había en la época de la Rúa, ¿se acuerdan? En la provincia de Buenos Aires. En Reno, Capital Federal. Capital Federal, sí. Había 10.000 en Capital en ese momento, sin asignación, y cuando de la Rúa quiso hacer un censo. Bueno, quiso hacer de se la armó Rúa. Un lío bárbaro, me acuerdo. Le pararon todo. Sí, le pararon todo. El arroyo estaba parado ahí. Le cerraron el Palacio Municipal, no pudo entrar. Se tuvo que volver a la casa en el auto. Hay que transparentar la información, la ciudadanía tiene que saber y después hay que establecer los consensos para poder hacer las transformaciones. El gremialismo tiene que estar sentado en la mesa de los consensos y tiene que haber una decisión política muy fuerte para hacerlo, ¿no? Me gustaría preguntarte tu opinión en relación al último golpe militar. 42 años se cumplieron este fin de semana. El radicalismo ha tenido un papel histórico en retomar la democracia en la Argentina,
el presidente Alfonsín es hoy uno de los emblemas y que mirándolo con perspectiva histórica se empiezan a buscar valores o nos empezamos a dar cuenta de muchos valores que tal vez en ese momento, por cómo terminó el gobierno, muchos argentinos no lo tomaron de esa manera. ¿Qué referencia podés hacer a 42 años del golpe? Bueno, precisamente eso, que ya son 42 años y que muchas generaciones de argentinos ya han podido nacer y crecer dentro de lo que podemos denominar la normalidad democrática, ¿no? Y que entonces se hace mucho más necesario profundizar en el debate de lo que verdaderamente ocurrió en aquella época, en aquellos tiempos, ¿no? Entonces me parece que cuando apelamos a una consigna como memoria, verdad y justicia, me parece que expresan muy claramente, expresan muy bien lo que tiene que ocurrir fundamentalmente en las escuelas argentinas para poder mantener viva la idea de que aquello no puede volver nunca más. La Argentina construyó su democracia de una manera diferente a como la construyeron otras naciones que pasaron por el mismo proceso. La decisión de Raúl Alfonsín de crear la CONADEP era una decisión necesaria para conocer la verdad, para que la justicia tuviese insumos y elementos para poder juzgar. La decisión de no amnistiar a los militares y que los mismos sean juzgados tenía que ver, por otra parte, con la justicia, con lo cual me parece que la manera en que la Argentina, por lo menos en aquel momento histórico, decidió enfrentar la salida de la dictadura y la entrada de la democracia es lo que se debe reivindicar, más allá de las marchas y contramarchas que luego, en ese momento seguramente tuvimos, ¿no? Que luego tuvimos en estas 3 décadas los terroristas libres, posteriores, ¿no? Los terroristas que salieron y nunca volvieron. No, bueno, pero en aquel momento estaban procesados, sí. La decisión fue también de juzgar a quienes habían sido las bandas terroristas, pero me parece que es muy importante lo que Alfonsín planteó, que era necesario diferenciar lo que era el terrorismo, delincuencia común, del terrorismo de Estado, ¿no? Con las armas del pueblo reprimir. Sí, es una discusión de la manera larga, en la que ¿no? se Porque hizo. no es que eran ladrones de auto. Es interesante eran eso bandas porque militarizadas, ¿no? Con armas del Estado a veces. Sí, es interesante porque ha revivido esta polémica, ¿no? Con el caso de que quieren darle cárcel domiciliaria a algunos represores del Estado. ¿Usted está de acuerdo con la cárcel domiciliaria? ¿Está en contra de estos? Yo creo que, por supuesto que no me alegra ni me gusta, pero creo que efectivamente no podemos tener una ley para unos y una ley para otros. Lamentablemente, en ese sentido, tengo que ser muy honesto con la audiencia. La ley es para todos somos iguales ante la ley. Me parece que es muy importante que los generales, los ex generales, ex brigadieres, ex almirantes, se estén muriendo rindiendo cuentas ante la justicia y ante el pueblo, ¿no? Eso es muy importante. Ahora creo que si hay una ley que beneficia a quienes tienen una determinada edad, tiene que ser para todos. No te pones o no te planteas eso que dicen que es diferente porque son delitos de lesa humanidad o que entrarían en otra concepción de delito, que lo hemos hablado con Marcelo en varias oportunidades. Bueno, podría discutirse, habría que ver también cuáles son los antecedentes en materia de delitos de lesa humanidad en otros países, cómo se lo toma, pero sigo creyendo que en realidad la ley es igual para todos. Creo que si tienen una cadena perpetua, si tienen cárcel de por vida, la tienen que cumplir de la manera que la cumple cualquier argentino. En relación a este tema me enteré que también se estaba pidiendo que se hiciera un museo en donde se hizo el juicio de las juntas. ¿Qué información tenés al respecto? No, bueno, es muy importante esto que planteas, Maxi, porque así como hay un museo en la ESMA, y nosotros desde nuestro lugar en su momento lo apoyamos, lo acompañamos, nos pareció una medida muy importante tomada durante el anterior gobierno, hacer un museo en la sala de tribunales donde sesionó el juicio de las juntas es muy importante para incorporar en la historia aquel juicio. Porque, bueno, hubo bastante polémica de que pareciera ser que la reivindicación de los derechos humanos empezaron recién con el kirchnerismo, que es cierto que retomó esa agenda y la retomó con fuerza, pero en realidad la política de derechos humanos en la Argentina, las bases principales de la política de derechos humanos post-dictadura se sentaron en los años 80, con el gobierno de Alfonsín, pero con la valentía
la valentía de muchos ciudadanos que ni siquiera eran radicales, por ejemplo los integrantes de la CONADEP, ¿no? Porque había que ponerle el cuerpo en aquel momento, siendo o jueces o siendo fiscales o integrando la CONADEP, siendo ciudadanos integrando la CONADEP, en tiempos en los cuales los milicos tenían todavía muchísimo poder. O sea, vos decís que el juego de los kirchneristas de cazar en el zoológico, no... Claro, bajaron un cuadro como si fuera una cosa relevante. A mí me pareció bien, y esto lo dijo Alfonsín cuando todavía estaba en vida. Alfonsín reivindicó la derogación de las leyes de punto final y obediencia de vida, y lo hizo diciendo, fueron leyes que yo no quise hacerlas, tuve que hacer, me vi obligado a hacerlas, y me parece bien que ahora que podemos derogarlas, las deroguemos. Claro. Era otro contexto también, era otro contexto. Recién Entonces, saliendo, a mí me parece bien que se haya podido avanzar en la década pasada en materia de derechos humanos, pero no sobre la base de olvidar lo hecho, así como me parece que no hay que olvidar los indultos de Menem. Sí, exacto. Porque no había ninguna necesidad histórica para que esos indultos se generaran. Existieron. Perdón, ya sí, me engancho con este tema, no quiero interrumpir la entrevista, pero estoy pensando, ¿no? Pasaron 42 años y seguimos las mismas cosas. O sea, nadie viene a decir nada nuevo. Todos los 24 de marzo vi el acto, tiraron mierda a Macri, ¿no? Dijeron que es una dictadura, como siempre, que yo. 42 años y no tenemos nada nuevo para decir como sociedad, digo, no podemos avanzar en un nosotros país. Por eso siendo muy cara para nosotros la plaza y las marchas y las movilizaciones y las ganas de acompañar a los organismos de derechos humanos, nosotros optamos por hacer nuestro propio acto frente a tribunales el día anterior, precisamente por eso, porque nos parece que para no engancharse en lo político. Está desvirtuado, está profundamente desvirtuado. No, político es profundamente político, pero nos parece que tenemos que tratar de recuperar la historia de todos, no la historia parcial. Hay una historia de todos que podemos construir entre todos. ¿Hay alguna crítica ahí desde la Unión Cívica Radical que se puede hacer, por ejemplo, a algunas políticas del gobierno o algunos sectores del gobierno? No hay que decirlo todo, porque no siempre en el gobierno todo es igual, pero por ejemplo si son 8.000, si son 30.000, tal vez son discusiones que también que volvemos... 30.000 desaparecidos no es una cifra, es una bandera de lucha. Y me parece que esa bandera de lucha que en los 80 sobre todo... tantos luchadores por los derechos humanos enarbolaron, no es justo someterla a una discusión. Más allá de que podemos establecer una cifra exacta, lo cierto que es un símbolo de la Argentina, los 30.000 desaparecidos. Claro, es como que, entonces, por eso digo, me retomo lo que él decía, tratar de avanzar. A mí me pareció una discusión innecesaria, y de todas maneras reivindico el derecho, creo que fue el ex ministro de Cultura, ¿no? Pérfido, que lo planteó. Reivindico el derecho de cualquier argentino de poder expresar lo que piensa y lo que... Sí, salvo los empleados públicos de la provincia de Buenos Aires, que tienen obligado a decir 30.000 desaparecidos, ¿no? Interesantísimo que el Estado nos diga qué tenemos que decir. No, eso no. Yo creo que son discusiones dolorosas, pero necesarias. Está bien, bienvenida a la polémica. Si vos me preguntás a mí... No devalúa un poco, porque nadie dice Hitler mató 1 millón de judíos. Todos sabemos las cifras exactas. No, o sea, nadie dice 70 millones. No importa la cifra. Fue un genocidio y lo que ocurrió en la Argentina fue un genocidio. Sí, claro. Eso es lo que nos separa. Clarísimo, eso está clarísimo. Lo que pasa es que también lo tiñe, ¿no? Tiene como una pátina, ¿no? Dudosa. ¿Para qué meter dudas en eso? En una cosa que es clarísima que podemos estar todos de acuerdo, ¿no? Por eso yo lo planteo como bandera de lucha, no como cifra. Bueno, te pregunto por la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuáles son los principales ejes que ves en relación a la educación y a la salud que el gobierno de Larreta está fallando? La transferencia a través de una política deliberada en ya más de una década del sector público al sector privado. Es decir, lo que antes era la máxima calidad para la salud y la máxima calidad para la educación la encontrabas en el sector público, ahora cada vez más lo encontrás en el sector privado. Y entonces esto lleva a que los ricos, o los que pueden, o los que tienen un ingreso mayor, tengan acceso a una educación y una salud de calidad, y los un colegio privado, una prepa, y los de menores recursos no puedan accederlo, se tengan que conformar con una educación pública y con una salud pública cada vez menos de menor calidad. Dijiste conformar, te van a venir a pegar, Te van a venir a pegar como le pegaron a Macri y que cayó. Dijiste conformar.
Pero es así. Sí, que yo también creo lo mismo, pero es viste que hay así. como una sensibilidad, ¿no? Como que no se puede decir y no se pueden ver estadísticas. Hay un libro muy interesante que acaba de salir, leí hace poquito, sobre la educación en la época del kirchnerismo, de Eugenio Moyó y Helena Rovner, y cuenta un poco esto, ¿no? Esta idea de cuáles eran los datos y cuáles eran las cifras de deserción de escuelas, que es tremenda, de la poca cantidad de gente que se gradúa, poquísima. ¿Y qué pasa con esto, no? Porque aparte lo más interesante era que quienes diseñaban las políticas de educación no estaban dispuestos a resignar la educación de su progenie, ¿no? Claro. Porque nos mandan a escuelas privadas. Y la crisis más grave sigue estando en la escuela media, donde lo que vos planteabas, el nivel de deserción es más alto y el Estado no controla. Porque si bien la educación es obligatoria, la educación secundaria es obligatoria, el Estado no controla. Para que algo sea obligatorio tiene que haber un control del Estado y una política pública para evitar esa deserción. Joan. Más allá de los impuestos, en cuanto a los precios, ¿es una ciudad cara para vivir, Buenos Aires? Es una ciudad cara para vivir, para los argentinos que la visitan, es una ciudad cara para vivir para el turismo. El turismo internacional se queja muciísimo de los precios que se ven en Buenos Por supuesto, Aires. estamos perdiendo muchísimo turismo por eso, y es una ciudad cara para vivir para quienes la habitamos todos los días. Sí, sí, es una ciudad muy cara. Hay cosas que son incomprensibles. Es cierto que aquí se concentran los mayores niveles de ingreso de la Argentina, ¿no? Entonces, por ahí vos andás y ves y bueno, están los restaurantes llenos, están los cafés llenos, la gente consume, efectivamente, pero no es razonable que paguemos lo que pagamos en un restaurante de comida o que paguemos lo que pagamos un café. No es razonable. Hernán, si vos tuvieses que venir en 15 años, en 20 años, ¿cómo te gustaría ver a la Argentina? A diferenciación de lo que ves hoy. Bueno, primero una Argentina donde la grieta sea una cosa del pasado, ¿no? Una Argentina que haya aprendido a construir consensos sobre las miradas distintas, ¿no? Y que sea una cuestión natural que la sociedad vaya optando por distintas políticas en distintos momentos históricos, ¿no? Que podamos pasar de un gobierno más de derecha hacia un gobierno más de izquierda con normalidad, con naturalidad, Sí, claro. ¿no? Pero que existan políticas de Estado. Sí, claro. sin profundizar y que existan políticas de Estado. ¿Cuál es el gobierno de derecha? Perdón, me lo perdí. Estaba distraído. ¿Que Macri gobierno de derecha? No me refiero a ningún gobierno en particular. Lo que digo que hay planteos más... No, te decía porque me parece un gobierno socialista directamente Macri. Pero... No, me parece que es un gobierno de coalición, que es algo que también la institucionalidad argentina tiene que terminar de incorporar como una posibilidad. Es un gobierno de coalición donde en su interior tienen posiciones más progresistas y posiciones más conservadoras. Pero ¿Será no la achica- Unión no Cívica? achica el Estado, no baja los impuestos, no hace ninguna medida de derecha, ¿o no? Está más cerca de la agenda de la izquierda. Abrió la agenda del aborto, regala casa Bueno, de hay que la esperar, de Plaza de Mayo. hay que esperar un poco el resultado de las políticas. Me gustaría preguntarte si la Unión Cívica Radical puede llegar a ser una opción de gobierno en la ciudad, fundamentalmente, que es el espacio donde vos estás, pero también a nivel nacional. Nosotros estamos a nivel nacional dentro de la coalición de gobierno. Somos un partido que siente que está gobernando. No estamos del todo conformes con cómo está funcionando la coalición Cambiemos. Creo que el presidente de nuestro partido, el gobernador de Mendoza, ha planteado con bastante claridad en el último tiempo la agenda. ¿Es verdad ese video que se vio en Mendoza o tenés información al respecto en el cual en la asunción de los legisladores los propios radicales cantaban en contra de Macri? ¿Eso es verdad? El video es verdad, sí. Yo pensé que era... Todos lo vimos. No, el video es verdad. No terminé de entenderlo. Era pero... la juventud radical, que por suerte sigue siendo una juventud... libre de pensamiento, sí. Libre de pensamiento y Sí. plantea las cosas con rebeldía. No está mal. No me parece que eso ponga en riesgo la coalición, ni mucho menos. ¿No generó, Lo que sí digamos, pone en dentro riesgo- de los lo- dirigentes alguna discusión? No que yo conozca. Lo que sí puede poner en riesgo la coalición es que el radicalismo no sea escuchado en sus diferentes Reclamos. posiciones públicas, reclamos frente a determinadas políticas públicas. Creo que en eso el Cambiemos tiene que evolucionar y mucho. Y en la ciudad de Buenos Aires estamos en una ciudad todavía más compleja, porque no tenemos constituido Cambiemos, y no tenemos constituido Cambiemos porque
el partido predominante dentro de la coalición, que es el partido que hoy gobierna, que es el PRO, niega la posibilidad de que el radicalismo pueda competir. Y competir no es solo un tema de candidatos, no es que el jefe de gobierno siga siendo Horacio Rodríguez Larreta o pueda ser Martín Lustó o pueda ser cualquier otro. Es también definir de cara a la gente el perfil ideológico que debe tener la coalición política en la ciudad de Buenos Aires. Porque si todos los que votan en la interna de Cambiemos deciden votar a Lustó y no a Larreta mayoritariamente, están diciendo Cambiemos tiene que tener un perfil distinto, Cambiemos tiene que tener un perfil progresista en la ciudad de Buenos Aires y no tiene que tener un perfil más de centro como el actual gobierno. Sí, Storani justamente, que es el vicepresidente de la UCR, dijo hace un tiempo que criticaba la visión esta de Cambiemos, que era muy centralizada en el PRO, de que veía que Marcos Peña era anticonstitucional, en ese sentido que era muy, centrado en las propias políticas del PRO y que no permitía al radicalismo expresarse en la coalición cívica. Yo coincido con las declaraciones de Freddy, lo hemos conversado en varias oportunidades el año pasado. Como él, creo que el radicalismo tiene que hacer todos los esfuerzos para encauzar a Cambiemos como una experiencia de coalición por encima de lo que hoy es, que es una alianza electoral con apoyo legislativo. Es decir, es cierto que en el Congreso las cosas funcionan mejor, quizás por la cantidad de legisladores que el radicalismo tiene y las necesidades, por lo tanto, que el PRO tiene de generar consensos allí. En el ámbito del Congreso funciona, hay que llevarlo también al ámbito del Poder Ejecutivo. Te hago dos cortitas para cerrar la nota. Tu opinión sobre la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, a nivel político y a nivel de su futuro, y tu opinión sobre el presidente Mauricio Macri y el futuro. Yo creo que la expresidenta no puede explicar fundamentalmente una parte importante de su gobierno, que son los escandalosos hechos de corrupción que están apareciendo. Y desde mi óptica, cualquier dirigente político que no pueda explicar eso es un dirigente que no tiene futuro en la política argentina. Y en cuanto al presidente Macri, me parece que no está pensando, a diferencia de la expresidenta y de los dirigentes políticos anteriores, perpetuarse en el poder. Más bien está pensando en pasar dejándole algo al país desde su visión. Y me parece que eso es un salto en cuanto a cualidades, en cuanto a calidad de tipo dirigencial enorme. Bien. Que habla de, por lo menos desde mi perspectiva, de la democracia que nos merecemos los argentinos. Una democracia con dirigentes políticos que sepan que están para aportar un tiempo constitucional determinado y no para pensar el poder como un lugar para perpetuarse, porque cuando uno piensa el poder como un lugar para perpetuarse, corre el riesgo de pensarlo como un lugar de saqueo también, ¿no? Hernán. Y ahí te junto la crítica principal que le hago a la expresidenta con mi mirada política. Para finalizar, ¿cómo lo ves a Martín Lustó de cara al 2019? Mira, Martín va a insistir con un programa para los porteños. Vamos a seguir trabajando en ese sentido, una propuesta superadora de lo que hoy es el gobierno del PRO en la ciudad de Buenos Aires. ¿Va a dar la pelea electoral? Sí. Queremos hacerlo dentro del ámbito de la coalición Cambiemos, pero bueno, esto no, como el tango, ¿no? requieren de dos que lo bailen. Esto estará por verse. Él siempre dice, son los partidos los que tienen que trabajar en la conformación de Cambiemos. El radicalismo y el PRO, en este caso, la coalición cívica también, son los partidos los que tienen que trabajar en eso. Mientras tanto, Martín no se va a ahorrar ninguna crítica que a él le parezca que pueda hacerse mejor en la ciudad de Buenos Aires, y el radicalismo porteño lo va a respaldar. Gracias, Hernán, por venir a Radio Sónica. A ustedes, que muchas tengas gracias buen a todos. día. Gracias. Hernán Rossi en Radio Sónica.